Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Shavua Tov, Chodesh Tov, Hanukkah Sameach. Un hilo de 3 nudos que no se rompe fácilmente. Una buena semana, un hermoso mes de Tevet que ha comenzado ayer y hoy estamos transitando el segundo día de Rosh Chodesh y también estamos encendiendo hoy la 7ª vela de Hanukkah. Toda una configuración muy especial, donde la luna nueva nos ayuda a descubrir en medio de la oscuridad de un cielo que parece más oscuro que nunca, que desde aquí nosotros los seres humanos tratamos de arrojar un haz de luz que se eleve, que llegue hacia lo más elevado del Kadosh Baruj Hu. Vamos a estudiar hoy nuestro Sheur, ante todo por la refuah shlema de León Levit. Kadosh Baruj Hu, ישלח לו רפואה שלמה, הרמ"ח הרב ושישא גידיו, בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף. También por la refuá de José Caro, Ben Sarah. También por la refuá shlema de la señora Rachel Bat Perla. Y por la refuá shlema de todos los jolim y jolot de Am Israel. Que Kadosh Baruj Hu les envíe pronto su reparo en cada una de sus dolencias. Ulabdil, y para salvar las distancias, vamos a estudiar en este transcurso de completar el año, ya próximamente, de nuestro querido Miguel Ashkenazi, Miguelito, Mijael Ben Tzvi de Malka, Nishmatot Shel Rabbi Tzvi Haim, y de la señora Berta Faham, Berta Beile Bat Chaya Clara, Nishmatat Shel Rabbi Tzvi Haim. Amén. Vamos a comenzar hoy, queridos amigos, el capítulo 5 de Ilhot Berajot. Estamos estudiando un tema apasionante que representa, como explicábamos, la tarea tal vez más enorme que nosotros nos cabe como personas, como seres humanos. Poder diagramar, articular una brajá hacia el Todopoderoso. Y que no te sean simples las bendiciones de las personas simples, dicen los Jajamim. Al-Tei Kalá Beineja Birkat Diot. Kadosh Baruj Hu, a pesar de que es el Todopoderoso, es el omnipresente y el omnipotente y el omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, también necesita de nuestras brajot. Porque en última instancia, ese destino que nos cabe a nosotros como personas, como judíos en particular, nos alienta a poder encontrar siempre un surco que dirija nuestro camino hacia los cielos. Y de esa manera encontrar esa pequeña brecha que abre a veces lo distante, lo que parecería inalcanzable, en un logro realmente fantástico. Y nosotros le agradecemos a Kadosh Baruj Hu todos los días, Baruch Atah Hashem, Shomea Tefilá. Bendito eres tú, Hashem, que escuchas nuestra tefilá. El capítulo 5 nos dice Harambam, como estábamos estudiando el Birkat Hamazon, la bendición de las comidas, que es la única brajá establecida como pauta en nuestra sagrada Torá, la Torá escrita, mientras que todos los restantes brajot, llamadas Birjot HaNe'enim, las bendiciones por el disfrute, Birjot HaMitzvot, las bendiciones por las mitzvot, encender las velas, ponernos los tefilim, vestir el tzitzit, el talit, y también Birjot HaOdayá Be'ashevach, las bendiciones de agradecimiento a Kadosh Baruj Hu, Hagomel, por ejemplo, cuando venimos de un viaje o nos recuperamos de una dolencia, de una enfermedad. Todo esto obviamente fue instalado por nuestros sabios. Nashim Ba'abadim, las mujeres y los esclavos, está hablando aquí, no equiparando a las mujeres con los esclavos, le pido por favor que entendamos la lógica de la halajá. Se agrupan circunstancias en las cuales hay determinadas personas que están eximidas de cumplir con mitzvot que dependen de un tiempo fijo. Así lo pasa con las mujeres y así pasa con los esclavos. Por supuesto que el estatus es diferente. La mujer, porque está eximida por ser Akeret Bait, por ser la mujer que está dedicada a obras tan trascendentes como ser ese pilar del hogar, ocuparse de que todo el andamiaje de su hogar esté presente y en un andarivel de lo deseado, mientras que el esclavo, salvando las distancias,
obviamente depende de la voluntad de su amo. Y en este caso, bueno, no tiene tiempo para poder cumplir con esta realidad. Así dice la Gemara de Berajot. La página 20b, que las mujeres y los esclavos tienen que decir Birkat Hamazon. Ahora, el Rambam plantea lo siguiente. Tenemos una duda en la cosa, si ellos deben, a partir de la mitzvah de la Torah, ya que no tienen fijada un tiempo determinado, quiere decir, tengo que decir Birkat Hamazon eventualmente cuando como. Y cuando comí pan y he fijado mi comida, mi seudá, obviamente, tanto de día como de noche, obviamente, y tengo que, obviamente, bendecir por toda mitzvah que no tiene un tiempo fijo. O sea, lo que era la regla general para que las mujeres no bendigan, no se cumple con Birkat Hamazon. Porque obviamente el alimento es vital para el ser humano, y por lo tanto, la Gemara de Kiddushin 29a dice que las mujeres deben decir Birkat Hamazon. La primera, entonces, hipótesis de Rambam es, tenemos la duda si ellas deben hacerlo desde la perspectiva de la Torá, ya que tiene un tiempo fijo, ya que no tiene un tiempo fijo, perdón, o inam hayabim min Torah, o no tienen la obligación desde la Sagrada Torá, porque la Birkat Hamazon dice a la Ares Atová Natan Lach, y entonces dice la tierra buena que te fue dada a ti. Y de acuerdo al mandato de la Torá, la tierra fue repartida entre quién, entre los hombres y no las mujeres, ¿verdad? Entonces, esto explica la Gemara de Berajot y también lo explica Rashi. Sin embargo, usted estará seguramente pensando y dice, pero un momento, cuando una familia o una tribu o un padre no tiene hijos varones, las mujeres, establece la Sagrada Torá a partir de Moshe, precisamente en el libro de Bemidbar, como fue el caso de quién, sí, exactamente, de las Benot Zelobhat. Usted tiene razón, las hijas de Zelobhat, que eran unas mujeres muy tzadikot, 5 mujeres que vinieron a pedirle a Moshe Rabbeinu que no quieren quedarse sin la herencia de su padre. Y a Kadosh Baruj Hu, la respuesta a Moshe Rabbeinu, Ken Dobrot Benot Zelobhat. Así hablan las hijas de Zelofat, y hablan con criterio y con propiedad. ¿Te fijas? Entonces dice, como no sabemos si la mujer debe desde la obligación de la Torá o no, entonces no pueden sacar a personas mayores de edad de su obligación de decir Birkat Hamazon. Obviamente, ¿por qué? Porque la persona que bendice eventualmente, que solo bendice las bendiciones de los Rabbanim, puede hacer que los otros cumplan con su obligación. Quiere decir que si yo estoy en un seno de un grupo de personas que vamos a comer hoy, como comimos en el Ulpan Giur, Sofdaniot, entonces yo dije en nombre de todos, Borei Minem Mesarot, para que todos se adiestren, para que todos se eduquen, pero yo puedo decir la braja y todos escucharme a mí, decir amén y cumplir con su obligación. Pero Birkat Hamazon no es el caso. Pero cuando se trata de niños pequeños, quiere decir niños que no han alcanzado la mayoría de edad, entonces la obligación de ellos de decir Birkat Hamazon no emana de la Sagrada Torá, sino de Divrei Sofrim, que quiere decir los Getanim tienen que bendecir por mandato de los sabios. ¿Para qué tienen que bendecir Birkat Hamazon? Para poder ir educándolos en el camino de las mitzvot. Muy bien. Entonces quedamos en claro que al haber una duda, si las mujeres deben hacer Birkat Hamazon desde la perspectiva de la Torá o no, si no tienen la obligación desde la Torá, entonces no pueden hacer cumplir a personas mayores. Y los niños, por supuesto, ellos van a decir la Birkat Hamazon, pero por obligación rabínica y no por obligación de la Torá. Muy bien. El segundo alajá de nuestro capítulo 5 nos dice, tres personas que comieron juntos pan, Hayabim levarech Birkat Hamazon, Birkat Hazimun, perdón, Kodem Birkat Hamazon. Como sabemos, si 3 o más hombres comieron juntos, quiere decir en la misma mesa y compartieron el pan, entonces tienen que decir el Zimun. Lo que conocemos como Zimun, obviamente, ¿qué quiere decir Zimun?
Simón viene del verbo leazmin. Leazmin es invitar. Quiere decir que uno de ellos va a invitar a sus prójimos a bendecir junto con él en lenguaje plural, perdón, como vamos a explicarlo inmediatamente, a partir de la base del pasuk que dice que Adelula Hashem iti un elomimash moyachtav. Entonces quiere decir, engrandezcamos el nombre de Hashem, o engrandezcámoslo junto conmigo, y diremos, obviamente, Neromemash Moyachtav, elevaremos su nombre todos en conjunto. Entonces el Zimón es lo que acostumbramos a decir, la forma de nuestros hermanos Ashkenazim, Rabotai Nebarej, y los Ashkenazim, los Sefaradim que dicen, Háblame libre y la Kadisha. Cada uno va respondiendo, obviamente, Nebarej, Shahal, Mishelo, si son 3 o más, hasta 10. Si son 10, ya tenemos que decir Nebarej, Elokenu, Shahal, Mishelo. Muy bien, ¿veis hoy Birkat Zimón? Pregunta el Rambam. ¿Cuál es la bendición del Zimón? Y Mayochli Mishloshat Asara, lo que estábamos diciendo, si los que comieron fueron de 3 hasta 10, uno de ellos dice, Nebarej Shehalo Mishelo, bendigamos, se refiere al Todopoderoso, Nebarej Shehalo Mishelo, Beakolonim, y todos responden, Baruch Shehalo Mishelo Tuvo Jainu. Bendito él, bendito que comimos de él, y de su bondad estamos viviendo en nuestra cotidianeidad. ¿Sí? Esta es la braja. Obviamente tienen que ver cómo la fórmula ya ahora está establecida por el Rambam. Pero es interesante que en el Midrash de Bereshit Rabbah, en la Perashá 43, dijeron, cuando Abraham recibía a sus invitados, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Que se dedicó a esa tarea. Aquellos transeúntes que pasaban por el desierto, una vez que ellos bebían y ellos comían, entonces le decía a Abraham, Barejú, bendigan. Y ellos les decían, Manomar, ¿qué tenemos que decir? Y él les decía, Imru, Baruch, Kel, Olam, Shechalnu, Mishelu. Bendito Dios eterno que comimos de él. O sea que en los avances del Birkat Hamazon en la época de Abraham Avinu tenía otro estilo. Hoy en día sabemos que este estilo figura de otra manera. Y una vez que la gente dice, Baruch Shahal Mishelot Bojainu, bendito Dios, que comimos de él y que de su bondad hemos vivido, entonces la persona repite y dice, bendito que comimos de él, y el Mezamen, aquel que está dirigiendo el Simón, tiene que repetir lo mismo, Ubtubo Jainu. ¿De acuerdo? Entonces, la tercera alajá nos dice, Bejar Kajomer, y después dice, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, azan et haolam kulo betuvo, ad shegomer arba berajot, ve'em onin amen, achar kol berajá u berajá. Interesante aquí que el Rambam dice que empieza el mezamen, aquella persona que dirige el zimun, y dice la primera berajá, que es Birkat Hazan, la bendición por el alimento, ¿verdad? Y después dice, hasta que termina las 4 berajot. Hasta que terminan las 4 berajot, obviamente, que ya fueron mencionadas, obviamente, en el capítulo 2, en la primera alajá, donde vimos que hay 4 bendiciones. Originalmente eran 3 bendiciones. Birkat Hazan, que es la que estableció Moshe Rabbenu, obviamente, que es Hazan et haolam kulo betuvo, que Akadosh Baruj Hu da de comer a todo el mundo, obviamente, y esa es la braja que cuando recibimos el man en el desierto, Moshe Rabbenu instaló. Luego viene a la Aretz del Amazon, Birkat Haaretz, la bendición de la tierra, ¿verdad? Esa la estableció ¿quién? Yoshua, porque ahora estamos en la tierra de Canaán, la tierra de Israel, y entonces bendecimos no solamente el alimento, sino también la tierra que hemos recibido. La tercera braja, Betimnei Yerushalayim y Kodesh Bimera Beyamenu, que construya el Bet HaMikdash y Yerushalayim prontamente en nuestros días. Eso tiene que ver también con David y Shelomo, con David Amelech y su hijo Shelomo Amelech, Yerushalayim y el Bet HaMikdash. Y la última braja, la cuarta, que se agregó ya en la época de Yavne, quiere decir cuando ya fuimos despojados de Jerusalén, la destrucción del Bet HaMikdash, Roma y el exilio,
cuando estábamos en Yamne, el primer exilio del Sanedrín en Yamne, allí la corte de Rabban Gamliel estableció una brajá tras los sucesos de la ciudad de Betar, último reducto de Bar Kokhba y sus valerosos soldados, que obviamente murieron en esa última fortaleza en una batalla desigual contra las huestes de Adriano, que obviamente hizo rodar la cabeza de Bar Kokhba. Pero su venganza fue peor todavía, ya que a todos los muertos, a todos los soldados que mató, los dejó en campo traviesa y prohibió que se tomen sus cuerpos y que se los entierren. No hay peor castigo para el pueblo de Israel eventualmente, y entonces 15 años después, cuando ya Adriano ya no estaba, Baruch Hashem, si el Imperio Romano había cedido un poco de su influencia tan perversa y tan cruel sobre el pueblo judío, entonces los Jajamim se destinaron a buscar los restos de los cuerpos de los soldados y encontraron que estaban cada uno en su lugar, que cada uno no había dado hedor su cuerpo, quiere decir, no se habían echado a perder los cuerpos, ni siquiera habían sido mutilados por animales, y entonces bendijeron a Dios Atov Be'ametiv. Atov Shenifnu Lakibura Be'ametiv Shelo Sarhu. Quiere decir el bueno, porque pudieron ser enterrados, y el benefactor, porque no desprendieron mal olor, no se echaron a perder sus cuerpos. Y por lo tanto, en Birkat Hamazon agregamos la bendición de Atov Be'ametiv, que es la cuarta. Por eso dice que la primera, Azan et Haolam Kulo Betubo, hasta que decimos las 4 verajot, y ellos responden amén sobre cada verajá y verajá. ¿Por qué? Eventualmente aquí, si la gente no estaba muy capacitada para decir el Birkat Hamazon, no lo sabía, cuando usted responde amén después de la persona que bendice, es como si estuviera bendiciendo. Así dijimos en el capítulo primero de Ilhot Berajot. La cuarta halajá. Ayu aochlim me'asara ulemala. Si los que comían eran de 10 para arriba, entonces ahora el zimun tiene que decirse con el nombre de Hashem. Quiere decir, hay que pronunciar el nombre de Hashem. Keitzad, ¿cómo? El Mevarech tiene que decir, Mevarech le Eloquenu, Shachal Mishelo. Bendigamos a nuestro Dios. Obviamente, le Eloquenu, así lo dice Rambam, ¿sí? Shulchan Aruch, Maran, Yosef Karo, obviamente, en el Orah Haim, en el Simán 192, Kuf Tzadid Bet, dice que no se dice le Eloquenu, sino se dice Baruch Eloquenu, Shachal Mishelo. Obviamente, ¿por qué? Porque no tenemos esta lamed que se llama lamed hashimush. Lamed hashimush es una lamed utilitaria en el lenguaje de las berajot. ¿Está bien? Así dice, por ejemplo, se basa en el libro de Tehilim, el Tehilim 60, que dice, Barejú Amim Eloquenu. Por lo tanto, bendecid pueblos a nuestro Dios. No dice le Eloquenu, sino bendecid pueblos a Dios. Muy bien, entonces, y la gente responde, Baruch Eloquenu, Shachalo Mishelo, Utubojainu, como sabemos bien, no lo traduzco, y la persona repite y dice, Baruch Eloquenu, Shachalo Mishelo, Utubojainu, y empieza con Birkat Hamazon. Quiere decir, con la primera brajá, obviamente, y así es como tenemos que decir y lo hacemos hoy en día. Yo creo que con esto vean eventualmente cómo se estableció el matbea de la tefilá. El matbea quiere decir la moneda, cómo se acuñó, como las monedas se acuñan, tienen su forma. También la tefilá nuestra, y el Birkat Hamazon en particular, y el Simón, que es lo que precede cuando comieron 3 personas o más, y después de 10 personas en adelante, y que eso obviamente forma parte, ninguna duda, de todo este escenario fundamental, fundacional, de lo que tiene eventualmente el pueblo judío en esta tradición tan rica, tan antigua, de lo que es Masoret. Y esto es lo que yo pretendo que toda nuestra gente pueda entender, que nada forma parte de una intervención milagrosa, sino que eventualmente los Jajamim tuvieron la inspiración divina, así como la autoridad también divina emanada desde Moshe Rabbenu en el Sinaí, para poder instalar dentro del seno del pueblo judío esta tarea que se llama la Abodá, de cómo servir al Todopoderoso. Muy bien, ahora el Rambam nos invita a una nueva halajá, donde nos dice Asoed Bebet Hatanim.
quiere decir la persona que está comiendo la comida festiva en la casa de Hatanim. Hatanim son aquellos que van a celebrar el casamiento de sus hijos, ¿no es cierto? Dice, desde el momento que han empezado a ocuparse de las necesidades de la comida, del casamiento y prepararla, hasta 30 días después del casamiento, un mes, se debe bendecir en el Beit Hatanim, quiere decir, acuérdense de una tradición que la Gemara dice, en la antigüedad no había salones de fiesta, no había sinagogas, o por lo menos las sinagogas eran un espacio muy reducido. ¿Dónde se casaban los hijos nuestros? Se casaban en la casa de los padres, o en la casa de los suegros, generalmente en la casa del padre del novio. Allí se construía la jupá. Y por eso la novia tiene la tradición, y fundamentalmente una riquísima tradición marroquí, era llevada eventualmente de la casa de la novia a la casa del novio. Y en esa, obviamente, esa noche, no recuerdo todos los nombres, seguramente Mori Yosef lo va a poder decir mucho mejor que yo, era cuando se empezaba todo el escenario de ese casamiento. Lo que dice Rambam es que desde el momento que comenzaban los preparativos hasta 30 días después, se bendecía Shasimcha Bima'ono Shahalu Mishelu. Quiere decir una costumbre hermosísima que, aparte de decir Baruch Eloquenu Shahalu Mishelu Tuvo Agadol Jairo, tenemos que decir Baruch Eloquenu Shasimcha Bima'ono, que la alegría está en su reducto preferido de su habitación. Quiere decir, en ese sentido, dijeron los Jajamim, recordamos en un momento en Masejet Hagiga, la que están estudiando ahora en nuestro grupo de Gemara, creo que es en la página 12, o un poquito más adelante, dicen así, Shivar Rekim Em. Hay 7 capas en la dimensión celestial. Primero se llama Vilón, el segundo Raquía, el tercero Shehakim, y así sucesivamente hasta llegar al último de los cielos llamado Maón. Obviamente, ¿quién está en el Maón? ¿No es cierto? Maón es, dice el Gemara, que ahí hay están los grupos de ángeles ministeriales que dicen Shirah, que son los que cantan los cánticos de alabanza al Todopoderoso. Y el cántico, por supuesto, es la simja delante de Akadosh Baruj Hu. Ya simja bima'ono. Por eso dice que la alegría está en su ma'on. Allí los ángeles están cantando su canción, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquí aparece todo este concepto que los ángeles tienen la misión de cantar delante de Akadosh Baruj Hu en aquel espacio celestial. Idea maravillosa que les trae a la memoria. Sí, hace muy poquito tiempo atrás, cuando Jacob Avinu volvió a la tierra de sus padres, después de esa esclavitud con Labán, Perashat Vaishlach, si ustedes recuerdan, obviamente la Perashá nos narró Vaivater Jacob Levadó, ¿verdad? Jacob se quedó solo. Muy bien, ayer explicábamos, en Shabbat, perdón, explicábamos que Vaivater Jacob Levadó, Vayabek Ishimo, y peleó con él una persona. Y peleó con él, no sabía quién era, pero fue después el ángel de Esav. ¿Se acuerdan, verdad? Sarosh el Esav. ¿Qué estudiamos en Shabbat Kodesh? Buscando la relación que tenía la Perashá de Miketz con la Perashá de Hanukkah, eventualmente, pero esa Perashá de Miketz está relacionada a partir del escenario de Jacob. 2 minutos nada más para que los que no estuvieron lo puedan escuchar. Nosotros sabemos que eventualmente el encuentro de Jacob con el Sarosh el Esav le provocó a Jacob una disminución física temporal y que fue dañado en el nervio ciático. Quiere decir que quedó cojo, rengo de su nervio ciático, de la parte posterior de su muslo, hasta que amaneció, ¿verdad? Y de aquí sale un alajá al que lo yochlu en Israel, porque no podemos comer toda la parte inervada por el nervio ciático, la parte posterior del animal en este caso, como es la parte posterior de nuestro cuerpo, porque aquí obviamente el ángel, el emisario de Esav, golpeó o dañó
Bekaf Yerech Yaakov. Kaf Yerech Yaakov. Kaf. Como si fuera la palma, Kaf, de la mano, es la palma, la parte posterior de la pierna, del Yerech, del muslo de Jacob. Así sería lo literal. Muy bien. Ustedes se preguntan qué tiene que ver todo esto con Hanukkah. Bueno, en Perashat Vaishlach sabemos que Jacob se quedó solo, ¿verdad? Pasó a toda su familia durante la noche por el Ma'abar Yabok, por ese estrecho desfiladero de un lado del Jordán al otro lado del Jordán, hacia la tierra de Israel. Y después dice, Vayabater Jacob elevador, Vayabek Yishimu Atalot Shachar. Y entonces dice que a partir de allí se encuentra un encuentro impensado con alguien que está luchando toda esa noche hasta el amanecer. La pregunta es, ¿por qué se quedó Jacob solo? Entonces dice, Rashi explica, Shachach Pahim Ketanim. Se olvidó recipientes, cántaros pequeños. Y uno dice, tan importantes los cántaros pequeños. ¿No? Pajim, aparece Pajim. El Paj es el milagro de Hanukkah, Paj Shemen, ¿verdad? Perdón que me voy a oír un poquito del tema, pero miren ustedes hasta dónde nos lleva el Rambam. Paj Shemen. Se olvidó de ese Paj Shemen. Dice, ¿qué Paj Shemen me está hablando? Entonces dice que cuando Jacob salió para la tierra de Labán, tuvo un sueño, ¿verdad? La escalera, subía y bajaba. Muy bien. ¿Y a la mañana qué pasó? Se juntaron las piedras del lugar y de repente, cuando se juntan las piedras del lugar, Jacob descubre una vasija de aceite. ¿Qué hace con el aceite? Parte del aceite lo derrama sobre la piedra, como que lo consagra, diciendo, Kadosh Baruj Hu va a estar conmigo y me hace volver a mi casa entero, etc. Esta será la casa de Hashem. El lugar ese se va a llamar Bet-El, que va a ser el Ara Moriah, obviamente que es el monte Moriah, ¿verdad? Muy bien, entonces dicen nuestros comentaristas que cuando Jacob vuelve, pasó todo y se olvidó precisamente el Paj Shemen, Pajim Ketanim. Se olvidó el Paj Shemen, se olvidó ese aceite que él tenía que traer consigo, que fue un poco la segulá de él, fue su supervivencia. Aquello que le permitió estar conectado, a pesar de los 20 años tan duros con Labán, con toda esa dimensión espiritual que tenía que ver con la piedra, la casa de Dios, la montaña, la revelación de Kadosh Baruj Hu, la luz, dentro de tanta oscuridad. Ahora bien, ¿cómo sigue todo este relato? Ahí está el Paj Shemen. Ahora cuando pelea con el ángel ¿dónde lo golpea? La teca lo golpea, Bekaf y Erech Jacob. La genialidad de todo este mundo es que la palabra Kaf, que es la palma, el dorso del muslo, en hebreo se escribe Kaf y Pei. Si usted le da vuelta, tiene la palabra Paj. Increíble, ¿no? Lo dañó en el recipiente de aceite. Y Yerech no solamente es el muslo, sino que explicábamos en Shabbat. Tiene que ver con ¿qué? Con la conformación de la menorá. La menorá que habla Moshe Rabbenu en el libro de Shemot, ¿cómo está compuesta? De un solo bloque, ¿verdad? ¿Desde dónde? Mi Yerejá, Yerech, desde la base, ad Pirjá, hasta su flor, hasta su cabeza. Ahí lo golpeó el ángel de Esab. En eso que sería la luz. Y por eso pelea en la noche. Pelea en la noche porque no quiere que Jacob pueda encender una luz de lo espiritual. Una idea, bueno, mucho más larga, por supuesto, ¿no? Estoy dando solamente una pequeña alusión a todo este mundo. Muy bien. ¿Y todo esto qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que decía, que cuando el ángel se da cuenta que no puede, el emisario de Isaac con Jacob le dice, Shalgeni ki ala shaha. Envíame porque ya subió la mañana, el amanecer. Y Jacob le dice, no te voy a demandar hasta que me bendigas. Rashi, que dice en ese lugar, Shalgeni ki ala shaha, envíame porque es la mañana. Muy bien, ya muchos lo descubrieron. Dice Rashi, es mi turno de cantar Shirah delante del Kadosh Baruj Hu. Y por eso di toda la vuelta para encontrarme ahora de vuelta con este Simha de Meonó, que la alegría está en su Maón. Maón es el último de los cielos, el séptimo. Y allí, Malachia Sharet, Omrim Shirah Lifnei HaKadosh Baruj Hu.
Allí son los ángeles que cantan su canción diaria delante del Kadosh Baruj Hu. Y entonces, Shesimcha B'me'ono, así como la alegría está allí arriba, en lo más alto, lo más lejos de nuestra capacidad auditiva, tal vez nosotros la volvemos a reproducir aquí, cuando tenemos al Hatán y la Kalá, cuando tenemos al novio y a la novia. Pero no solamente a los novios presentes, sino Beit Hatanim, en la casa de los padres, que era donde se desarrollaba esa alegría fundamental. Me parece fantástico todo este concepto. Perdón, ¿no? Que pongo mi tema personal, pero me parece que es maravilloso desde la perspectiva de lo que representa el Masoret. Cuando yo hablo de Masoret digo, no tenemos tradiciones inventadas, nada lo tenemos porque sí. Todo forma parte de un escenario que tiene raíces profundas, muy profundas. Y esas raíces profundas son las que tenemos la obligación de nosotros de no ser superficiales en nuestro judaísmo, y al contrario, llevar nosotros la realidad al punto esencial. Nosotros tenemos raíces y esas raíces las tenemos que plantar y trasplantar a los que nos siguen, a los hijos, a los nietos, si Dios quiere a los bisnietos, en fin, a todo ese mundo que está esperando de nosotros no el automatismo de decir una braja, sino la sapiencia de por qué la decimos. Entonces, si pudimos eventualmente tener una noción de por qué decimos, dice el Rambam, Shasimcha B'me'ono, Shachalo Mishelo, que la alegría está en su Ma'ón, la alegría de Hashem, que comimos de él. Y entonces la gente responde, dice el Rambam, Baruch, Shasimcha B'me'ono, Shachalo Mishelo, etc. Bendito sea Dios que la simcha está, la alegría está en su Ma'ón, allí, en lo más elevado, en los más recónditos cielos, y que comimos de él. Y si eran 10, dice Rambam, Nevarech le Eloquenu, Shasimcha B'me'ono, etc. Y responden, Baruch Eloquenu, Shasimcha B'me'ono. Behem dice y también, Seudá Sheosim Ota Ahara Nisuim, Behamata Nisuim, Matzinem Asar Jodesh, Bevarech Shasimcha B'me'ono. El Rambam establece entonces también otra halajá aquí, que dice que la seudá que se hace después del casamiento, como consecuencia del casamiento, hasta el año, o sea, el novio le dice a sus invitados, están invitados a una comida que está relacionada con la alegría de mi casamiento. Entonces allí también se tiene que decir, Shasimcha B'me'ono, que la alegría está en su Ma'ón. Obviamente, dicen los comentaristas de Rambam, ובזמן הזה ערבה כל שמחה ואיננו מברכים ששמחה ממנו, אלא בשבעת ימי המשתה בלבד. Las Agaot Maimoniot, juntamente con Marán en el Shulchan Aruch, en Eben Haezer, en el tercero de los libros, obviamente, tenemos Orach Haim, Yoreh De'ah, Eben Haezer y Hoshen Mishpat. En el tercero, que habla acerca del casamiento de la pareja, dice, hoy en día, que la alegría obviamente se ha entremezclado con tantas situaciones dolorosas, nosotros hoy en día no bendecimos Shasimcha B'me'ono, sino solamente durante, claro, los 7 días de Sheva Orajot, nada más. O sea que todo lo que Rambam nos ponía, que a mí me parece fantástico, como para poder prolongar esa situación de la alegría de la construcción de un nuevo hogar en Israel, bueno, las realidades se fueron empequeñeciendo en el seno del pueblo judío, lamentablemente. Pero, Ulay, quien dice, cuando venga nuevamente el tiempo mesiánico, que ya está a las puertas, y que el Bet HaMikdash se construya, Bimehera B'Yameinu, B'Yizrat Hashem, seguramente vamos a poder decir Shasimcha B'me'ono durante todo el año, o por lo menos mientras nos inviten para celebrar esa alegría. Amén, Ken Yehi Ratzon. La sexta halajá, Akol Hayabim Bebirkat HaZimon. Nadie puede esquivar el simón, así como nadie puede evitarse decir Birkat Hamazon. Dice, incluso los Kohanim, que comieron Kodshe HaKodashim Ba'azara, incluso los mismísimos Kohanim, que comieron, obviamente, de todos los elementos consagrados, Kodshe Kodashim, quiere decir, She'erei Menachot,
quiere decir las ofrendas del santuario, y los comieron en la Azará, que es el patio, ¿no? Que es el lugar donde ellos comían, a pesar de que hay una mitzvah en comerlos, porque dice, Beachlu otam, ayer Jupar Bahem, habrán de comer las menajot, porque a través de ellas, dice la Sagrada Torah en el libro de Shemot, capítulo 29, porque a través de ellos alcanzarán el perdón. A Kohanim, Ochlim, explica el Midrash, los Kohanim comían las menajot que traía yo como individuo. Yo traía un poco de harina, un poco de aceite, un poco de leboná, que eran mi corbán vegetal, y entonces dice Kohanim Ochlim u Be'alim mitkaprim. Quiere decir el Kohen comía, y los Be'alim, quiere decir los que ofrecían la minjá, recibían el perdón. Veíamos como Lomar. Entonces, dicen los comentaristas del Rambam, entonces uno podría pensar que aquí no hay una mitzvah en sí de Beajalta, obviamente que significa Ajilat Reshut, sino, Beholzot, dice Besabalta, habrás de hartarte, y por lo tanto, todo aquel que se harta de ese tipo de comidas, obviamente, tenía que decir Birkat Hamazon. Por eso los Kohanim tenían que decir Birkat Hamazon sobre las menajot. Asimismo, dice la sexta halajá, los Kohanim e Israelim, que comieron al unísono, y comieron los Kohanim de la Trumá, e Israel comieron Julín, quiere decir, obviamente el Kohen comía de la Trumá porque es una comida consagrada para él. Israel no puede comer de la Trumá, obviamente, pero ellos comieron de su alimento, Hayabim bezimun que Jiyuban bibirkat hamazon. Deben hacer el zimun, obviamente, porque también el Kohen puede comer de la comida común que tiene Israel. Entonces, por lo tanto, si va a comer junto con Israel, está también participando del zimun y de Birkat Hamazon. Muy bien, entonces aquí ya hemos atravesado 6 halajot, muy interesantes con respecto, bueno, ampliamos un poquito hoy, y nos dice, Nashiva abadim uktanim em mezamnim alehem. Ahora bien, la próxima halajá nos dice que tanto las mujeres, estatus A, abadim, los esclavos, estatus B, los yeladim, estatus C, como cada uno tiene una realidad diferente, entonces no forman parte, obviamente, del zimón. ¿Está bien? No se los suma para el zimón. Por lo tanto, si están allí, en la mesa tiene que haber por lo menos 3 hombres, varones, para hacer zimón. ¿Está bien? Abal mezamnim leatzman. Pero sí, cada uno de ellos puede hacer zimún por sí mismo. Quiere decir, si hay más de 3 mujeres, pueden hacer zimún para ellas. Lo mismo que 3 niños, eventualmente, porque es una cuestión de hilmuch. Quiere decir, abal mezamnim leatzman. Velo te'eh chabura shel nashim ba'abadim uktanim mipnei haperitzut. Dice, no pueden estar una jaburá, quiere decir un conjunto de personas, de mujeres, esclavos y niños, ¿a causa de qué? De la peritzut. Peritzut quiere decir una cosa de una intimidad no debida. Peritzut quiere decir que se pasa de una regla determinada, y eso es peritzut. Y por lo tanto, no deben pasar, no deben estar ellos juntos. El anashim leatzman, ba'abadim leatzman, moketanim leatzman. Como les decía, entonces, las mujeres están, por un lado, eventualmente, entonces, si comieron con hombres, ellas comen con la birkat, la brajá del zimun de los hombres. Así dice Agaot Maimonides y dice el Shulchan Aruch. Pero si las mujeres están solas, pueden hacerlo. Y los esclavos solos pueden hacerlo. O los ketanim solos también pueden hacerlo. ¿Está bien? Ahora, lo único que no pueden hacer es decir el zimun con el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cosas que están en la Kedushá, en la santidad, se necesita mínimamente 10 hombres grandes y que sean, obviamente, libres. Entonces, ¿qué hacen ellos? Baruch Shachalom Mishelom, tuvo Jair, sin pronunciar el nombre de Hashem. Muy bien, aquí el Rambam nos presenta una circunstancia diferencial, andrógenos. Mezamen le minove y no mezamen lo le nashim, pero le nashim y pene shusafet. ¿Quién es el andrógenos? El andrógenos dice que tiene manifestaciones andro, de hombre, y genos,
de ginecología, para que tengan la palabra, andrógenos, de mujeres. O sea, tiene simanim, tanto de hombres como de mujeres. O sea, que es una persona que obviamente parecería ser una persona andrógeno que tendría los dos sexos o ambas manifestaciones. Y como obviamente él puede hacer zimun para quien, para otro que sea como él. Si hay dos como él más, hay tres, pueden hacer. Pero no puede hacer zimun, no para mujeres y no para hombres, porque es safek. Quiere decir, no sabemos. El andrógeno es una bria bifnei atzma, es una criatura por sí mismo, y por lo tanto no definieron los jajamim, de Yevamot, dicen si es masculino o si es femenino. Obviamente, y entonces no es ni masculino ni femenino, o sea, es algo más bajo que todo eso. Muy bien. Entonces, andrógenos mesamen leminú. Ve a tumtum, que no me saben claro. ¿Quién es el tumtum? Tumtum, obviamente, que no tiene señales masculinas y no señales femeninas, sino que es tumtum. Tumtum es atum. Atum es no le vemos manifestaciones, tanto masculinas como femeninas. Entonces, no me saben claro. No puede hacer zimun en general, incluso para otro tumtum. ¿Por qué? Porque obviamente a veces puede pasar que puede ser masculino después o después femenino y por lo tanto no puede sumarse a lo de su propia especie. Porque obviamente puede ser que se descubra que finalmente son masculinos o son femeninos. Entonces, por lo tanto, no tienen que ser zimun. Ese es el tumtum. Tumtum viene del concepto de atum. Atum es como el G del atum, como el mamad, que se hace para los tiempos doaleno de seguridad, donde uno tiene que ir a ese header, atum, ese header tapado, que no permite entrar nada dentro de él. קטן היודע למי שלמי מברכים מזמנים עליו באף על פי שהוא כבן 7 o כבן 8. Si tenemos un niño pequeño, pero que él sabe positivamente a quién estamos haciendo el zimun, Nebarej Eloqueno Shechalnu Misheló, son 10, Nebarej Shechalnu Misheló, pero él sabe que estamos hablando de Boré Olam, entonces se puede hacer zimun junto con él, a pesar de que él tenga 7 u 8 años. Así dice la Gemara de Berajot. Podemos también contar con él para el zimun. Umistaref ben le minyan shlosha o ben le minyan asara les amenalá. Se puede sumar tanto al minyan de 3 o al minyan de 10 para poder hacer el zimun con él. Hoy en día, obviamente, de acuerdo al Maran en el Shulchan Aruch, y también lo dice el Ramá, eventualmente en Ora Haim 199, el Simán, dice, Anu noagim she'em besarfim katan lezimun klal. Nosotros acostumbramos, a diferencia del Rambam, que no sumamos a un niño pequeño para el zimun hasta que tenga 13 años. A la edad de 13 años, cuando es bar mitzvah, cuando ya ha ingresado en el mundo de las mitzvot, ahí sí se lo puede sumar para el zimun. O sea, ustedes ven también cómo se va desarrollando todo este tema de la halajá. O sea, el Rambam establece un criterio. Y por supuesto que los aharonim, el Rambam es un rishon, quiere decir, perdón, dicho que estaba molestando, rishon quiere decir hasta el siglo XVI, hasta Marán. Marán, que si bien se fija, Shulchan Aruch, Marán Yosef Karo, que toma al Rambam como un referente, así como lo toma el Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, también toma el Rosh, Rabbi Noasher ben Yaakov. De acuerdo a los tres, va a definir cuál es la halajá. Después de Rishonim vienen a Haronim, y a Haronim, halajá que va a traer. La halajá es como los últimos sabios. Muy bien, entonces no se toma al niño pequeño. Vean ojeri, emes animal. Por supuesto que una persona que no es judía, quiere decir, a pesar de que hizo el Brit Milá y que va a hacer el Giur, dado que todavía no hizo la Tevilá, no pudo hacer la Tevilá, se lo considera todavía no judío y por lo tanto no se puede, obviamente, considerar como parte del minyan. Eso es una realidad que no podemos negar. Muy bien, la octava halajá nos enseña, este es un capítulo un poquito largo, así que hoy vamos a estudiar la mitad, son 17 halajot, la número 8. Ein mezamnim ela al mi she'achal kezait bat ulemala. ¿A quién se puede considerar para el zimun? A una persona que comió kezait bat.
29, 30 gramos de pan, ulemala, y por encima de ellos. ¿Está bien? Estamos hablando, obviamente, vamos a verlo después, en un simón, perdón, básico de 3 personas que comieron juntas. Si hay 7 personas que comieron pan y 3 de ellos que comieron verduras, o tzir, o que comieron también tzir, quiere decir un jugo hecho como producto de alimentos, o comieron encurtidos, o comieron cosas saladas. Obviamente, como dice la Gemara dice en Berajot, afilu tabal, en lo tabal el abetzir, como que los mojó, los remojó en ese encurtido, como si fuera vinagre o pan con sal, agua con sal, etc. Mitzarfim lezamet beshem. Se puede hacer zimun, 7 que comieron pan y 3 que no, se unen para hacer zimun con el nombre de Hashem. En la sola condición de que Sheyia mevarech meochlea pat. Que el que diga el simón sea de los que comieron el pan. Claro, si comieron verduras, eventualmente no puede ser el mevarech allí. אבל 6 שאכלו פת ב4 ירק, הם מצטרפים עד שיהיו אוכלי הפת רוב nika. Pero si hubo 6 que comieron pan y 4 que comieron verduras, no se pueden unir para hacer simón hasta que los que comieron el pan sea una mayoría reconocida. Quiere decir, ¿cuánto es la mayoría? No 6, porque 5 sería la mitad, ¿verdad? 6 sería aparentemente mayoría. Dice, no, Rov Nikar. Y Rov Nikar significa que haya 7, por lo menos, que comieron pan. Amén de Barim Amurim. Dice, ¿en qué condiciones estamos hablando? Dice Rambam, va a Sarah, cuando son 10. Aval Bishlosha, pero cuando son 3 nada más, Sarish y Ruchluko Lejad Bejad Neem Kazait. O sea, como el principio de la halajá decía, si son 3, necesitamos que los 3 hayan comido por lo menos Kazait, que quiere decir la porción como un olivo, como una aceituna, quiere decir, en este caso, como explica el Rif, básicamente, Kazait, el Rif estuvo antes que Rambam, Pat, o sea, 29 gramos de pan o 30, y después van a hacer el simón. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde hoy nosotros cerramos, empezamos y le agradecemos a la Madre Yosef, que ha llegado hoy desde Madrid. Boajale Shalom también, que sea con mucho deles, que le fue a para tu madre. Le agradecemos que ya está ahí en la brecha, ayudándonos a dar el Sheur. Y bueno, que tengamos Chodesh Tov y Hanukkah Sameach, y que tengamos un mes realmente como su nombre lo indica, Tevet, con las letras de Tobot, solamente Besorot Tobot, que haya buenos anuncios, obviamente, y que tengamos obviamente toda la brajá de todo este tiempo que nos acerca Hanukkah, ya con su luz número 7. Voy a ver si hay alguna pregunta, perdón. Ok, Mahón 7 cielos, sí. Buenas noches, sí. Gracias, Grace, perdón. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Llegó a todo otra vez, un mes hermoso de Tevet, Hanukkah, Sameach. Hoy encendimos la 7ª, mañana martes a la noche encendemos la 8ª vela, el miércoles es el último día de Hanukkah. Que sea siempre para bien y con mucha, mucha luz. Gracias por compartir nuestro Sheur semanal de Rambam.